Bienvenidos a Café más Física. El día de hoy vamos a hablar acerca del calor y la temperatura. Si el día de hoy te encuentras en una estación de verano, entonces te recomiendo que tomes una bebida helada con unos cubitos de hielos para que puedas ver este video. Si la estación es el invierno, lo más recomendable es abrigarse y tomar una bebida caliente. Pero ¿qué es bebida caliente? ¿Qué es bebida fría? Eso es lo que el día de hoy vamos a explicar con este video. Y para poder comprender qué es caliente y qué es frío, debemos hablar un poco de Galileo. Galileo a mediados del siglo XVI hizo un invento que revolucionó su época, un termómetro. Un termómetro que medía la temperatura. Ahora, naturalmente, con los años se ha ido mejorando mucho este diseño, muy grande y a la vez no medía con mucha precisión la temperatura. Pero medir la temperatura es parte fundamental de entender este fenómeno. Para entender qué es caliente y qué es frío, tenemos que ir a la fuente. Tomemos un vaso de agua como referencia y ahora vamos a sacar una pequeña gota de todo este vaso con agua y lo vamos a llevar al microscopio. Un microscopio potente que nos va a ayudar a visualizar qué hay dentro de ese líquido. Y al observar vamos a ver que hay unas esferas moviéndose. Estas esferas representan a las moléculas de agua. Pero si graduamos este microscopio a algo más potente, podemos visualizar que dentro de estas moléculas vamos a obtener átomos. Átomos, por ejemplo, para el caso del agua, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y esos átomos son la constitución mínima para estas moléculas de agua. Entonces, desde ahora diremos lo siguiente, que la materia se define por su masa y por su volumen. Lo otro es que la materia se puede encontrar en tres estados diferentes, sólido, líquido o gas. Y la materia está compuesta por átomos. Y nuestra visión será así. Si te hablo de un vaso con agua, tú debes pensar en todos los átomos que tiene ese vaso con agua. Pero como la materia está en diferentes estados, indaguemos qué pasa con cada uno de los estados. Si hablamos de un estado sólido, pensemos en un cubito con hielo. Luego, si hablamos de los líquidos, un vaso con agua. Y si hablamos de gases, relacionémoslos con el vapor del agua. Ahora, si tomamos un pedazo de este cubo de hielo, vamos a analizar qué pasa con los movimientos de las partículas que hay dentro de él y qué pasa con la atracción molecular. Entonces diremos aquí, para un pequeño pedacito de este cubo de hielo, vamos a observarlo en el microscopio que ellos están juntos, muy juntitos, tan ordenados que no se pueden mover libremente. Así que el único movimiento que estas partículas de agua pueden realizar es una vibración, moverse de un costado al otro costado. Y eso se debe a que la atracción molecular es muy intenso. Pero si tomamos también una pequeña gota de agua en estado líquido, vamos a observar de que el movimiento de las partículas es mayor, se puede mover hacia la izquierda, hacia la derecha, pueden vibrar, pueden girar, y eso se debe a que la atracción es débil. La atracción entre estas partículas de agua no es tan intensa como en el caso de los sólidos. Pero en los gases, ahí viene la parte peculiar. Y se debe a que en las partículas de agua en los gases se pueden mover en todas las direcciones. Aquí son libres. Se mueven y se mueven sin que algo los atraiga. Porque la atracción entre ellas lo podemos considerar como nula. Ahora que conoces la diferencia entre el estado sólido, líquido y gas, hablemos de un término llamado energía. Energía térmica. La energía térmica es la energía que tiene cada sustancia. Esta sustancia, por ejemplo, el agua, tiene una energía en su interior. Y esa energía ahora lo vamos a conectar con el movimiento de las partículas. Entonces vamos a decir así, si yo tomo un vaso con agua y al momento de tomar ese vaso con agua veo que las
partículas se mueven lentamente, como en este caso, entonces tiene poca energía térmica. Eso va a ser nuestra definición desde ahora. Pero si veo de que las partículas se mueven muy rápido, entonces esta agua tiene mucha energía térmica. Y si se mueve muy a altas velocidades, entonces diremos de que la energía térmica que tiene esta agua es bastante elevada. En conclusión, a mayor movimiento de las partículas, mayor debe ser la energía térmica del cuerpo. Pero como ya has observado, si coloco aquí en estas partículas que se mueven lentamente, coloco un termómetro, él va a medir solamente 5 grados. Pero si lo coloco aquí en la última parte, veo de que mide 40 grados. Entonces podemos decir también lo siguiente: a mayor energía térmica, mayor es la temperatura del cuerpo. Y de forma ahora indirecta diremos lo siguiente: si tomo un recipiente con agua y veo que la temperatura es elevada, entonces puedo decir como conclusión, una temperatura alta es porque tiene una energía térmica grande y a la vez el movimiento de las partículas en el interior de este recipiente con agua se mueven a gran velocidad. Ahora que conocemos qué es la energía térmica, vayamos a la otra definición: calor. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Al cuerpo de mayor temperatura le vamos a llamar cuerpo caliente y al cuerpo de menor temperatura le llamamos cuerpo frío. Entonces, si nosotros tenemos aquí el cuerpo rojo, colocamos un termómetro en el cuerpo rojo y vemos de que la temperatura aquí es 40 grados Celsius. Y al costado tengo otro cuerpo de color azul y su temperatura es 10 grados. Entonces, el cuerpo que tenga más temperatura le llamamos cuerpo caliente y el cuerpo que tenga menos temperatura le llamamos cuerpo frío. Ahora, conociendo los nombres característicos para ellos y sabiendo cómo están sus temperaturas, no olvides que hemos relacionado temperatura con movimiento. Más movimiento, más temperatura. Entonces, diremos así, que la energía térmica va a fluir del cuerpo que tiene más temperatura hacia el cuerpo que tiene menos temperatura. Esto va a ser la dirección con que fluye la energía. Y a ese flujo de energía le llamamos calor. Ahora vamos a definir lo que es el calor sensible. Si queremos hacer de que una sustancia, que puede estar en estado sólido, líquido o gas, queremos de que él aumente su temperatura, entonces le vamos a dar una cantidad de calor. Esa cantidad de calor le vamos a llamar el calor sensible. Entonces, cada vez que te hable de calor sensible, solamente es la energía térmica transferida a un cuerpo, pero va a causar un cambio en su temperatura. Entonces, si yo tengo agua que tenía una cierta temperatura y quiero que esa agua aumente y aumente su temperatura, entonces hay que darle calor. Y para esto vamos a agarrar nuestro microscopio y vamos a observar. Agarramos aquí este recipiente y decimos, al inicio la temperatura era 5 grados, luego 20 grados, luego 40 grados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hemos encendido la cocina le ha estado dando calor y calor y calor. Entonces, comenzamos con el agua a 5 grados Celsius, así que le hemos tenido que dar un calor y con ese calor él aumentó su movimiento. Las partículas comenzaron a moverse muy rápido y eso lo hemos visualizado en el termómetro. Ahora el termómetro marca 20 grados Celsius. Y si le seguimos dando más y más calor, el agua va a estar cada vez más y más caliente. Eso quiere decir de que si le damos más calor, entonces el agua va a marcar 40 grados Celsius. Eso quiere decir
de que nosotros podemos aumentar la temperatura con solamente darle cada vez más y más calor. Y ese calor le vamos a llamar calor sensible. Y si quisiéramos enfriar este cuerpo, ya no calentarlo, sino enfriarlo, si él se encuentra a 40 grados Celsius, en vez de darle más y más calor, le tendríamos que ir quitando y quitando hasta que llegue a la temperatura que nosotros buscamos. Pero como ya saben, en la física no solamente tratamos de entender los conceptos, sino también tenemos que hacer ecuaciones que nos ayuden a calcular esa cantidad de calor sensible que necesitamos. Para ello, tenemos que ir al laboratorio y ver. Al inicio, vamos a tener aquí nuestro mechero Bunsen apagado, vamos a agarrar una cantidad de agua y lo vamos a colocar en este recipiente. La cantidad de agua lo tenemos que anotar, necesitamos saber cuánto es la masa de agua y además necesitamos una característica especial que le llamamos calor específico. Entonces, el agua tiene su calor específico que es su característica propia y la masa lo vamos a medir con una balanza. Luego, agarramos un termómetro y medimos la temperatura de inicio. No olvidemos que hay algo muy importante, las unidades. Para este tipo de ejercicios necesitamos que la masa del agua se encuentre en gramos y el calor específico debe estar en calorías, grados por gramos. Ahora, en el proceso lo que vamos a hacer es agarrar y encender el mechero Bunsen. Y como hemos encendido el mechero Bunsen, este mechero Bunsen le va a estar dando calor. Ese calor sensible va a hacer de que las moléculas de agua comiencen a moverse cada vez más rápido y más rápido. Eso, ya lo sabes, si las moléculas se mueven más rápido, quiere decir de que la temperatura aumentó. Ahora vamos a buscar cuánto es el calor que se le ha tenido que dar para que la temperatura aumente desde un valor que marcaba al inicio para poder llegar hasta esta temperatura final. Y la ecuación que nosotros vamos a utilizar para calcular ese calor sensible será la siguiente. Primero, no olvidemos que hay una temperatura de inicio y tenemos que alcanzar una temperatura final. El calor sensible debe ser igual a la masa de agua que queremos calentar multiplicado por el calor específico del agua en este caso y multiplicado por el cambio de temperatura. Este triangulito simboliza cambio, el cambio de temperatura. Y ese cambio de temperatura lo podemos calcular así. Temperatura final menos temperatura de inicio. Y todo debe estar en grados Celsius. En el caso del calor específico, hemos hablado solamente del agua, pero podemos utilizarlo para otros elementos. Esta misma fórmula tú puedes utilizarlo para el aluminio, para el cobre, para el plomo, como también para todas las demás sustancias. Y cada una de ellas tiene su propio calor específico. Ahora sí, con toda esta teoría estás preparado para poder resolver cualquier problema que te voy a plantear. Comencemos con nuestra primera pregunta. Nos dice, en un hervidor se tiene 400 gramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Determine la cantidad de calor necesario para que el agua aumente su temperatura hasta 80 grados Celsius. Considera de que no hay pérdida de energía calorífica y que el calor específico del agua vale 1. No olvides, siempre el calor específico del agua debe ser 1. Y aquí en nuestro laboratorio tenemos nuestro hervidor. Desarrollemos. Primero, datos del problema. Aquí tenemos a nuestro hervidor, tomamos un termómetro y vamos a medir que la temperatura vale 20 grados Celsius. Los datos son que la sustancia que vamos a analizar es el agua, la masa según la lectura vale 400 gramos, el calor específico del agua vale 1, la temperatura de inicio vale 20 y ahora vamos a encender el hervidor y ese hervidor le va a dar calor. Ese calor que le va a dar va a hacer de que la temperatura comience a aumentar. Y aumentó desde 20 hasta 80 grados Celsius. Entonces podemos decir de que el aumento de la temperatura
fue en 60 grados Celsius. Conociendo toda esta información, entonces vamos a calcular la cantidad de calor sensible. Recuerda que el calor sensible solamente es para medir el aumento o disminución de temperatura. Aquí está nuestra fórmula y reemplacemos cada uno de los datos. Masa 400, calor específico 1, cambio de temperatura 80 menos 20. Y esto nos va a salir 400 por 1 por 60 y todo eso nos sale 24.000 calorías. Recuerda, el calor siempre está en calorías. Ahora, expresar estos términos estaría bien, pero nosotros vamos a hacer de que lo expresemos con una notación más elegante. Y eso es que 3 ceros representa 1 kilo. Así que vamos a colocarlo 24 kilocalorías. Eso sería la cantidad de calor necesario para que esta agua, que se encontraba a 20 grados Celsius, aumente su temperatura hasta 80 grados. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así: en un recipiente con 200 mililitros de agua, que en gramos, recuerden ahí que cuando en un problema te dicen 200 mililitros de agua, te están hablando de volumen, no de gramos. Pero esta cantidad de 200 mililitros de agua en gramos es 200 gramos. Si te hubieran dicho 500 mililitros de agua, serían 500 gramos. Determine la cantidad de calor que se requiere absorber para aumentar su temperatura en 30 grados Celsius. Entonces, en este caso, hay que tomar mucho en consideración el texto porque no nos da la temperatura de inicio y nos dicen de que la temperatura ha aumentado en 30 grados Celsius. Ahora tenemos aquí nuestro recipiente con esa cantidad de agua, tenemos a nuestro mechero Bunsen, así que veamos cómo se puede solucionar este problema. Muy bien, comencemos entonces. Datos del problema. Primero tomamos nuestro termómetro para poder medir la temperatura de inicio. No te olvides, si estás en el laboratorio, hace este proceso. Y nuestros datos. La sustancia es agua. Si ya sabes de qué es agua, el calor específico del agua siempre es 1. Pero nuestro dato nos dice que la masa vale 200, el calor específico vale 1. No conocemos la temperatura de inicio ni tampoco la temperatura final. Pero al momento de que el calor ingresa en el agua, entonces nosotros vamos a decir de que esta temperatura de inicio y esta temperatura final han tenido un aumento. Ese aumento ha sido y según el problema, ha sido en 30 grados Celsius. Así que si la temperatura de inicio hubiera sido 10 grados, esto debe ser 40. Si esto hubiera sido 40 grados, esto sería 70. Pero el aumento siempre es en 30 grados. Teniendo en consideración eso, utilizamos nuestra fórmula del calor sensible y solamente colocamos nuestros datos. Masa 200, calor específico del agua 1 y el aumento de temperatura es 30. Esto es el aumento sería 30. Ahora sí, multiplicamos y nos quedaría que el calor sensible vale 6.000 cal. Pero ya sabes, 3 ceros es 1 kilo. Así que el calor sensible sería 6 kilocalorías. Pregunta número 3. En un horno de fundición se coloca 600 gramos de plomo a 20 grados Celsius. Determinar la cantidad de calor necesario para que se eleve su temperatura a 270 grados Celsius. Considere que el calor específico del plomo es 0.03 calorías gramos por grado Celsius. Ahora sí, aquí tenemos nuestro horno de fundición. Y como debes saber, dentro del horno de fundición hay altas temperaturas. Aquí hay un soplete que va a ir derritiendo y derritiendo el plomo. Y lo que nosotros debemos tomar en consideración es la masa, la temperatura de inicio del plomo, luego cuando el soplete comenzó a calentar, cuánto vale su temperatura final,
Y naturalmente, cada material tiene su propio calor específico. Teniendo en cuenta esto, para el video y desarrolla este problema. Como en todos los problemas, lo primero que vamos a hacer es recolectar datos. Aquí tenemos, el plomo estaba a 20 grados Celsius, encendemos la llama y ahora vamos a ver. Sustancia, plomo. Masa, 600. Calor específico, 0.03. Temperatura de inicio, 20 grados Celsius. Le vamos a dar este calor y al momento de darle el calor, lo que nosotros vamos a obtener es plomo derretido y se va a encontrar a 270 grados Celsius. Entonces, si conocemos la temperatura de inicio y conocemos la temperatura final, sabemos cuánto ha aumentado su temperatura. De 20 a 270 aumentó en 250. Con todos estos datos, entonces vayamos a nuestra fórmula para poder calcular ese calor. El calor sensible es igual a la masa del plomo, calor específico del plomo, multiplicado por el cambio de temperatura, 270 menos 20. Y al momento de hacer todos estos cálculos, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Ahora, antes de obtener el resultado final, te recomiendo que cada vez que tienes decimales como 0.03 y no vas a utilizar calculadora, transfórmalo a una fracción para que puedas simplificar rápidamente los ceros. Por ejemplo, estos dos ceros se van con él y te va a quedar por aquí 6, 3 y 250. Y al multiplicar todo esto, te sale 4500 calorías, que si lo colocamos en kilocalorías, sería 1, 2, 3 espacios, 4,5 kilocalorías. Y con esto, ese problema que aparentemente podría haber estado difícil, lo has visto. Es bastante sencillo. Pregunta número 4. En un horno de fundición se tienen 1000 gramos de vidrio a una temperatura de 15 grados y se le suministra 93 kcal de energía calorífica. Determine la temperatura final que adquiere el vidrio. Considere que el calor específico del vidrio vale 0.186. Muy bien, entonces estamos hablando de la fundición del vidrio. Como en todos los casos, detén el video y comienza a desarrollar. Ahora corroboremos tu respuesta. Entonces, primer paso, datos. Vidrio. Masa del vidrio, 1000 gramos. Calor específico del vidrio, 0.186. Temperatura inicial, 15 grados. Temperatura final. La temperatura final no lo conocemos, pero sí sabemos de que el calor que se le está dando a este vidrio, ese calor sensible, es 93 kilocalorías. O también no olvides de que esta letra K es 1000. Entonces, también podemos decir de que toda la cantidad de calor que le está dando este horno es 93.000 calorías. Y ahora vamos a agarrar un termómetro y medir esa temperatura. Y le vamos a llamar X. Nuestra temperatura de búsqueda le hemos llamado así. Así que relacionemos todo para calcular la temperatura final. Lo primero, tomemos nuestra fórmula del calor sensible. Colocamos nuestros datos, 93 calorías, la masa vale 1000, el calor específico vale 0.186 y el cambio de temperatura es temperatura final menos la temperatura de inicio. Como te había informado, 0.186 pásalo a una fracción. Y ahora simplifiquemos. 1000 con 1000 se van y tendríamos esta ecuación. Pasamos esto a dividir y nos va a quedar 500. Este menos 15 lo pasamos al otro lado y nos va a salir 515 grados Celsius. Esto sería la temperatura final. Pregunta final. Durante una actividad de laboratorio, un estudiante trabajó con una lámina metálica de 400 gramos que inicialmente se encontraba a una temperatura de 20 grados Celsius.
Luego de colocarla cerca de una fuente de calor, el metal absorbió 1000 calorías, alcanzando una temperatura final de 70 grados Celsius. Con estos datos, calcula el calor específico experimental del metal y utilizando la tabla, esta tabla de aquí, descubre cuál es ese material que esta persona ha utilizado. Ahora sí, como en todos los casos, detén el video y desarrolla y descubre cuál es ese metal que se ha considerado. Para descubrir este metal, lo primero que vamos a hacer es tomar un instrumento de laboratorio y aquí, este objeto le vamos a llamar calorímetro. En este instrumento llamado calorímetro, nosotros vamos a poder hacer de forma experimental, podemos descubrir qué tipo de material tenemos. Por aquí tenemos un termómetro, por aquí tenemos una fuente de calor y tenemos también un contenedor donde todo el calor que fluya en este lugar no se va a perder. Entonces, cada vez que te hablen de calorímetro, debes ir pensando, un calorímetro es aquel recipiente donde podemos descubrir el calor específico de algún material. O también podríamos descubrir cuánto es la temperatura de ese material luego de recibir cierta cantidad de calor. Tomando en cuenta eso, recolectemos nuestros datos. La masa vale 400. El calor específico no lo sabemos, pero sí sabemos de que la temperatura inicial y final es 20 y 70 grados Celsius. Entonces, también conocemos de que el calor sensible vale 1000 calorías. Con toda esta información, primero descubramos cuánto vale el calor específico. Así que tomamos nuestra fórmula del calor sensible y colocamos nuestra información. 1000 400, calor específico es nuestra incógnita y aquí colocamos 70 menos 20. Esto nos va a salir 50, 400, 400 por 50 nos va a salir 20.000 y ahora cancelemos la cantidad de ceros. 3 ceros aquí con 3 ceros aquí. Y vamos a obtener por este lado 20 y lo vamos a pasar a dividir 1 entre 20. Y 1 entre 20 es 0.05. Unidades del calor específico, calorías, gramos por grado Celsius. Y ahora sí, ya tenemos el valor del calor específico. Tomemos la tabla que nos han dado como referencia y busquemos. Y el calor específico de 0.05 está aquí, el estaño. Entonces podemos decir de que el material que esta persona tomó es estaño. Luego de haber realizado todas estas preguntas, ahora te dejo dos desafíos. El primero está aquí. Léelo detalladamente e indica cuál es tu respuesta. El segundo desafío, que es más complicado que esto, ahora sí, con todos estos conocimientos que te he dado, estás preparado para resolver cualquier problema de calor y temperatura. Que tengas un buen día, nos estamos viendo.